Bueno, mis amados hermanos, vamos a ver si podemos terminar esta parte de la explicación. Ojo, lo que vamos a hacer aquí, vamos es a hacer vamos a hacer exégesis bíblica a partir del griego. Estamos en crítica textual, claro que sí, estamos en crítica textual, pero en esta crítica textual vamos a analizar desde el griego este egéneto, que es Dios se hizo carne. En el video anterior quedamos aquí. ¿Usted acuerda? Abrimos el Logos Calogos y al abrir el Logos Calogos nos encontramos que dice Kai Logos Sars Egéneto Kai Eskenosen en Emin Kai. ¿Sí? Entonces, estábamos mirando que nos quería decir egéneto, el verbo, y nos dice que es un verbo segundo auristo de ponente medio, indicativo, tercera persona singular. Y de pronto usted dirá en estos momentos, pastor, la verdad para mí eso no dice absolutamente nada. Y verdad, es en serio, le estoy hablando en griego, pero vamos a pasarlo del griego al español y miremos a ver qué nos dice a nosotros un verbo en griego. Aquí quiero subrayar la importancia del griego. Y estamos en un ambiente académico, estamos en el IBP, o sea, estamos aprendiendo más allá de lo que nos enseñan en la iglesia, aunque esto se debería enseñar en la iglesia, pero pues todos no tenemos el conocimiento. Ustedes vinieron al IBP para aprender todo esto, no para aprender lo mismo que escuchan en la iglesia, porque entonces cuál es la gracia, ¿cierto? Entonces, miremos esta parte de Genet, de Genet. Entonces, Egeneto dice que la forma léxica es ginomai, o sea, la forma del verbo normal es ginomai cuando no ha sido conjugado. ¿Listo? Significa que llegar a ser, existir o suceder. El tiempo es el segundo auristo. ¿Qué significa segundo auristo? Que es una acción puntual sin aspecto continuo. La voz es el deponente medio. Se conjuga en voz media, pero se traduce con sentido activo. Fue o se hizo. Y el modo es indicativo. Expresa un hecho real, no hipotético. O sea, aquí no se está expresando un anhelo ni un deseo, ya es un hecho real. Y persona es la tercera y el número es singular. Miremos de qué trata esto. Hagámosle un análisis acá. Entonces, la síntesis ya la vimos, tiempo, voz, modo, persona y número. Entonces, ¿qué es el auristo en el griego? El auristo en general, en griego, es una, escúcheme bien, cuando hay un verbo que está en auristo, quiere decir que es una acción puntual, no tiene nada que ver con el pasado, el presente o el futuro. Porque nosotros siempre que hablamos de tiempo, nosotros nos metemos en la mente pasado, presente, futuro. En griego no es así. En griego y en hebreo es más fuerte la forma en cómo se hace que el tiempo en el que se hace. Entonces, ¿qué quiere decir el tiempo auristo? El tiempo auristo quiere decir que fue algo que se hizo en un momento determinado, ¿sí? Y marcó y no se va a volver a repetir. O sea, es un hecho histórico, es un momento decisivo, se hizo. Entonces, por eso este está en tiempo auristo. Ahora, ¿qué quiere decir que sea auristo segundo? El auristo segundo realmente es una forma irregular que habla normalmente de un acto que a veces no se repite. Puede que el segundo abristo aparezca en otro lado y se repita, pero normalmente cuando es segundo abristo es un hecho que se hace y normalmente no se vuelve a repetir. Normalmente no se vuelve a repetir. Entonces, estamos hablando que es que la forma es presente. Mire, mire por un minuto. En presente es llegó a ser sin tilde y en auristo es llegó a ser con tilde. ¿Cuál es la diferencia? En el presente llegó a ser quiere decir que es una acción que se repite continuamente, porque ese es el presente griego. El presente griego es una acción que se repite continuamente, pero en el auristo es una acción puntual que se hizo y no se repite. ¿Listo? Ahora,
¿Cuáles son los matices semánticos? Entonces lo podemos ver en Juan 1:14 en el auristo segundo, en Ginomai. ¿Qué quiere decir? Que es un evento histórico no continuo. Es irrepetible, no se sigue haciendo carne. O sea, no, Jesucristo no iba a seguir haciéndose carne cuantas veces nosotros necesitáramos, no. Él se hizo carne una vez para siempre. Por eso es algo definitivo, es una transformación completa. Por eso egéneto no significa estaba haciéndose carne, sino se hizo carne o llegó a ser carne. El valor teológico me habla sobre una realidad concreta y en la exégesis me habla de que el logos no cambió de esencia. O sea, no es eso. Él no dejó de ser Dios, él no cambió su esencia de Dios, sino que ese Dios asumió una nueva condición. ¿Cuál fue esa nueva condición? La carne. Es el tiempo de la encarnación como hecho histórico, no simbólico ni progresivo. O sea, no es un acto simbólico ni es un acto progresivo. Él se hizo carne y punto. No dejó de ser lo que era, ¿sí? Sino que él, sin dejar de ser lo que era, llegó a ser lo que no era, que es carne. ¿Listo? Entonces, miremoslo así sencillo. El auristo primero y el auristo segundo. Entonces, el auristo segundo me habla de algo que llegó a ser, se hizo carne, acción puntual, cambio de raíz. En él se muestra la diferencia entre auristo primero y auristo segundo. El auristo primero mantiene la raíz del presente y el presente en griego es algo continuo. El auristo segundo cambia la raíz para mostrar algo puntual y definitivo. Entonces, aunque hago una explicación, el auristo primero y el auristo segundo tienen ese énfasis de hacer algo puntual, pero el auristo segundo es más irregular, es como algo que en ciertas ocasiones se hace y no se repite. Y esta es una ocasión de esa. Jesucristo se hizo carne y eso no se repite. Créalo que no se repite. Entonces, vamos a seguir un poquito más adelante y, y quiero que mire qué es el verbo de ponente. El verbo de ponente en griego, usted eso no lo escucha en español, eso lo escuchas en griego. El verbo de ponente es un verbo que tiene la forma pasiva, pero es activo, completamente diferente al español. Pero se lo voy a decir de la siguiente manera, ¿sí? Si fuera solamente activo, entonces se podría traducir como, como, eh, como se hizo carne. Si fuera pasivo, diría se hizo a sí mismo carne, ¿sí? Eh, pero la Biblia dice que él mismo llegó a ser carne. Le voy a explicar, le voy a explicar con este tercer punto. Entonces, la matiz de la voz media en deponente, aunque se traduce activo, la voz media puede sugerir un matiz de implicación interna. El sujeto participa de manera directa en la acción. En este caso, el logos no solo fue hecho carne por un agente externo. O sea, aquí es donde hay que poner mucho cuidado en la traducción, porque la traducción, las traducciones normalmente uno no alcanza a ver todos estos matices del griego. Entonces, ¿qué quiere decir en la traducción? Entonces, que el sujeto participa de manera directa de la acción. En este caso, el logos no solo fue hecho carne por un agente externo, sino que él mismo se hizo carne. O sea, nadie lo hizo carne, nadie lo mandó en carne. Él mismo se hizo carne, él mismo asumió a carne. O sea, esto refuerza la idea teológica de la encarnación no como, o sea, como, como un acto voluntario, no como si alguien lo hubiera hecho, sino que él mismo, el mismo verbo, el mismo logo se hizo, nadie lo hizo carne, porque a veces nos muestran de que como que el logo, la palabra, alguien más lo hizo carne, entonces como que lo mandó, no, 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 él por su propia voluntad se hizo carne, eso es lo que significa egéneto, que no solamente recibe la acción de hacerse carne, sino que él mismo se hace carne. Entonces,
¿Cómo sería la traducción? Entonces podría ser en dos formas. Uno, la palabra llegó a ser carne, enfatiza el cambio de estado. Y la palabra se hizo carne, resalta la acción como evento histórico y definitivo. Entonces, re- eh, vuelvo y explico esto para que nos quede muy claro. Si el verbo fuera activo, si el verbo fuera activo, si el verbo fuera activo, entonces se diría, él hizo a otro. O sea, cuando el verbo es activo, la acción la hace el sujeto y recae sobre otro. Entonces, si él fuera activo solamente, le estaría diciendo que él hizo a otro carne. Ahora, si fuera medio reflexivo, estaría diciendo que él se lavó a sí mismo, ¿sí? Que él se lavó a sí mismo. El reflexivo, el medio reflexivo, es cuando la acción uno la hace, pero recae sobre sí mismo, ¿sí? Pero como es verbo de ponente medio, toma estas dos formas. ¿Qué quiere decir? Que él lo hizo de forma activa por su propia voluntad, porque la forma activa me habla de su propia voluntad, él mismo, o sea, nadie lo obligó, fue algo activo de él, él mismo tomó la decisión de hacerlo, nadie le dijo, vaya, hágalo, o sea, si fuera pasiva, la pasiva me dice a mí que alguien me empujó a hacerlo, pero la activa me dice que yo lo hice porque quiso, o sea, Jesucristo se hizo carne porque él quiso. Pero no es que él haya hecho carne a otro, porque la voz activa fuera que él hizo carne a otro, sino como es de ponente medio, quiere decir que él, por su propia voluntad, se hizo a sí mismo carne. Él se hizo carne. Nadie lo hizo. Él mismo se hizo carne y él mismo participa en la acción. O sea, él es el que hace absolutamente todo. Nadie lo hace, nadie lo fuerza a que él lo haga. ¿Por qué? Porque Isaías dice que no hay nada a él semejante, porque solo él es Dios. Ahora, el modo indicativo, bueno, ya lo expliqué, habla de un hecho real. O sea, no, el modo indicativo me habla a mí de que no es un anhelo, no es un deseo, es real, o sea, es algo que realmente sucedió, fue un hecho real. Y decir que es en tercera persona, entonces habla que, no, que la tercera persona indica que el sujeto no es el hablante ni el oyente, sino que es otro. Esto subraya que el evento no depende ni del narrador ni de los receptores, sino del logo mismo. O sea que él no se hizo carne porque lo obligaron los que lo escuchaban o porque lo obligaban los que venían o porque lo obligaba el que estaba arriba, el que estaba abajo, sino porque él mismo decidió hacerlo, ¿sí? Y al ser el número singular, está hablando de que no son varias palabras. No es que son varios agentes, varias palabras, varios logos, no. Es un solo logo, una sola palabra. Y ese logo es eterno. Enfatiza que la unicidad del acto, una encarnación única e irrepetible. O sea, fue uno el que se hizo y no va a volver a hacerse. No se ponga de la firma, él no se va a volver a hacer. Entonces, aquí está el análisis de Géneto. Entonces, me dice que es un auristo segundo, que eso quiere decir que es una acción puntual. Me dice que es indicativo, o sea, que me dice que es algo real, no es un sueño, no es una fantasía, es algo real. Me dice que es uno, hablando que es singular, que es uno solo. Me dice que es tercera persona, o sea, que es él el que se hizo y es un deponente medio que quiere decir que él mismo se hizo. O sea, fue una acción puntual, real, que lo hizo uno, que ese uno fue él, pero que él mismo se hizo a sí mismo, nadie lo hizo, ni nadie actuó para hacerlo, ni lo forzó a hacer. Él se hizo a sí mismo. ¿Listo? Entonces, aquí está la tablita que nos explica todo lo que le he estado diciendo, que la categoría del verbo tiene tiempo, voz, modo, persona y número, y que eh, esto se puede hablar de la explicación detallada,
Entonces que el verbo en tiempo auristo marca una acción puntual, completa y definitiva. La voz indica que él mismo participó, una participación interna del sujeto en la acción, ¿sí? Afirma la realidad del hecho, identifica el sujeto como el logos. Ahí se las dejo para que usted lo mire, para que usted lo analice, para que usted lo vea. ¿Listo? Entonces, sigamos. Entonces, cómo podría quedar con los matices, escúcheme, con los matices griegos, cómo podría quedar esto traducido? Y la palabra se hizo a sí misma carne por su propia iniciativa. Acción puntual, definitiva, realizada por el propio Logos como hecho histórico y único. Y vino y habitó entre nosotros. ¿Por qué es bueno mirar desde el griego? Porque usted no ve esos matices en el español. Usted ve la traducción y la traducción ¿cuál es? Y ese verbo fue hecho carne o ¿cómo dice Juan 1:14? Y, y la palabra se hizo carne, ¿sí? O la palabra fue hecha carne. Pero no tiene estos matices que el autor quería darle a los que lo estaban leyendo y escuchando porque ellos sí entendían griego. Eh, Él estaba reforzando la idea de quien se hizo carne, lo hizo por su propia voluntad e iniciativa, que es un evento que no se iba a repetir, que era un evento único, ¿sí? Y que no fue que nadie lo haya forzado a hacerlo, sino que él lo hizo porque él quiso y él lo hizo bajo su poder y su autoridad y él lo hizo sobre sí mismo. O sea, o sea, nadie le ayudó. Cuando usted entiende eso, usted no tiene cómo pensar en otro ahí. Y si usted mira por un momento lo que sigue, mire, dice, Egene tokai eskenocen. Y si usted lo mira, usted va a encontrar que ya este es un verbo auristo, sí, es un verbo auristo, habitó entre nosotros, o sea, él no va a volver a habitar nunca más entre nosotros, así como habitó. O sea, jamás. En la carne, no. Con un cuerpo transformado es diferente, pero ya no el cuerpo de carne. Él se hizo carne para entregar su vida por nosotros y por amor a nosotros. Eso no se vuelve a repetir. O sea, él lo hizo una vez para siempre. Y él habitó entre nosotros una vez para siempre en carne. Pero ya este, mire, ya este abristo no es ni medio de ponente ni nada de eso, sino que es activo indicativo. Sí, o sea, él mismo habitó entre nosotros. Él lo hizo, él habitó entre nosotros. Ya no tiene, ya no tiene todos los puntos que tiene Egéneto. Egéneto nos está hablando de algo muy especial, que el verbo se hizo carne. Dios, el Dios de la gloria, el Dios todopoderoso. Nadie lo forzó, nadie lo obligó. Él por su propia voluntad, por su amor para nosotros, él decidió hacerse carne a sí mismo, sin cambiar su sustancia, solo la forma. Él siguió siendo Dios, pero cambió su forma de espíritu a carne por amor a nosotros para entregar su vida en la cruz del Calvario. Eso es lo que quiere decir. Mire, qué bueno es poder mirarlo un poquito más desde el griego y ver que realmente eso es único e irrepetible. ¿Listo? Entonces, cuando miramos en implicaciones teológicas, ya saltándonos del idioma a las implicaciones teológicas, entonces vemos que el apóstol Juan, ¿qué quería? Refutar las doctrinas gnósticas que negaban la encarnación real de Cristo. O sea, él sí se hizo carne. Afirma que Jesús no solo parecía humano, sino que asumió plenamente la condición humana. Introduce el concepto de Dios con nosotros, Emmanuel, que será central en todo el Evangelio de Juan. Ese Emmanuel, Dios con nosotros, es lo que Juan quiere decirnos. No fue otro ser, no fue otra persona, no fue otro logos,
fue Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cuáles eran los principales grupos en el tiempo de Juan que negaban la encarnación? Usted lo puede ver aquí. Usted ve el docetismo, que significa literalmente parecer. Era la creencia en que Jesús no tenía un cuerpo humano real, sino que solo parecía tenerlo. Por eso es que Juan es muy enfático, es que nosotros no vemos ese énfasis, pero Juan es muy enfático a decir que él sí se hizo carne. Por eso es que luego va a decir que el anticristo es aquel que niegue que Cristo vino en carne. ¿Por qué? Porque ellos decían que Cristo era simplemente una apariencia. Bueno, aquí no puedo extenderme más en estos puntos de estas doctrinas herejes del primer siglo, porque pues el tiempo no nos daría y realmente no estamos en eso. Lo estoy haciendo porque este es un video extra que ojalá lo puedan ver todos, pero el que lo vea, pues se pueda llevar un conocimiento más acerca de por qué Juan es, o sea, es tan puntual en esto, ¿sí? Sigamos con el otro. Vemos también entonces aquí los gnósticos. Los gnósticos hablaban de un cristianismo que se mezclaba con ideas platónicas y que creían que el mundo material es malo, que la salvación solamente venía por un conocimiento escondido, oculto, y negaban que Cristo fuera verdaderamente humano. Algunos decían que el Cristo descendió sobre Jesús en el bautismo y lo abandonó antes de la crucifixión. O sea, cuando él se bautizó, descendió el Cristo. Estuvo como Cristo en todo su ministerio, pero cuando ya se crucificó, se iba a crucificar, el Cristo salió de él para dejar la carne sola. ¿Por qué? Porque la carne es mala y la carne no se mezcla con lo divino. ¿Sí? ¿Por qué era tan grave esa negación? Negar que Cristo se hizo carne implicaba rechazar la realidad de la cruz y la resurrección, invalidar la idea de que Dios se solidarizaba o se solidariza con la humanidad, destruir la base de la redención cristiana que depende de que Jesús haya vivido y sufrido y muerto como humano, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice Hebreos. Por eso los primeros cristianos insistieron en confesar que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Uno no entiende eso si no va al siglo primero y escucha a los gnósticos, ¿no? Y escucha a todas las sectas que iban en contra de la humanidad de Cristo, los docetistas, y son varias. Si usted mira el siglo primero, usted ve eh, varias sectas que afirmaban eso. Bueno, ¿qué textos afirman la encarnación de Cristo? Primera de Juan 4:2-3, Primera de Juan 1:7, Hebreos 2:14, Filipenses 2:6-8, Lucas 24:39. Y entonces, eh, se combatieron las herejías en el canon. Las doctrinas que negaban la encarnación de Cristo, como las gnósticas, promovían textos alternativos. ¿Cuáles eran? Evangelio de Tomás, Evangelio de Felipe, Evangelio de Judas. Quisieron meterlo al canon, pero se combatieron porque no reconocían que Jesucristo había venido en carne, que Dios se había hecho hombre. Mire que por eso es que esos libros apócrifos nunca entraron al canon. ¿Por qué? Porque estaban negando la realidad más grande, que Jesucristo es Dios manifestado en hombre. Estos escritos presentaban a Jesús como un ser puramente espiritual, negaban la humanidad. Para contrarrestarlo, la iglesia primitiva reafirmaron los textos que enseñaban claramente en la encarnación, como los que hemos visto. Y entramos al ejercicio de crítica textual. O sea, primera de Juan 1:14 fue un ejercicio de crítica textual, pero no profunda. ¿Por qué? Porque fue más bien la lectura desde el griego, mirar los matices griegos, lo que llama el parsing griego, mirar eso. Ahora, cojamos un texto que sí tiene variantes, textuales, que sí hay que mirar los códices, que hay que mirar y hacer, porque la crítica textual es mirar cuál es el códice o cuál es el testigo que se acerca mejor o más al texto. Entonces, San Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
Hagámosle crítica textual a este versículo y miremos en los textos originales cómo dice y si realmente Reina Valera sí tiene una buena traducción desde la crítica textual. Esto lo haremos en el próximo video. Bueno, cuando vean estos videos, haremos este video. Esto ya lo hice, este sí lo hicimos en clase. El pasado no lo habíamos hecho en clase. Este sí lo hicimos en clase. Así que los que estuvieron en clase, si quieren recordarlo, vean los otros videos. Si no, pues no hay problema. Y los que quieren, pues díganle a los otros que vean los videos. Mis amados, Dios les bendiga. Me alegro saludarles.